Buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio típico de Fraile Mora de la parte de motores asíncronos trifásicos. Bien, nos da un motor asíncrono de jaula de ardilla. Nos dice que tenemos un motor de 220-380 volts, 50 Hz y 6 polos, perdón. Nos da este circuito equivalente con sus características. Vemos que ya está reducida el estator, la parte del rotor, ¿no? Tenemos R'2 y X'2. Nos dice que se exprese la rama paralela del circuito equivalente. Esto quiere decir que esta parte de acá se va a despreciar. Entonces RFE va a ser 0 y XU va a ser 0, ¿no? O sea, esta parte de acá se va a despreciar para el cálculo, ¿no? Entonces esta parte de acá la borramos. Muy bien, ¿no? ¿Qué más? Se desprecian las pérdidas mecánicas. Entonces las pérdidas mecánicas van a ser aproximadamente 0, ¿no? La máquina se conecta a una red trifásica de 380, ¿no? Entonces el voltaje de línea va a ser 380 volts, 50 Hz, ¿no? Entonces la frecuencia 50 Hz, ¿no? Se pide determinar la corriente de arranque del motor. Entonces, bien. En la corriente de arranque del motor, aquí me olvidé la parte muy importante que sería la resistencia de carga. Bien, la resistencia de carga que es igual a R'2, 1 sobre S menos 1, ¿no? En el arranque tenemos lo siguiente. En el arranque el deslizamiento es 1. Entonces, como el deslizamiento es 1, esta parte de acá, este R'(C) se desprecia, ¿no? Porque fíjense, 1 dividido entre 1 va a ser 1. 1 menos 1 va a ser 0, ¿no? Entonces va a ser toda esta parte de acá se convierte en 0. Por lo tanto, R'(C) es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a calcular primero que todo la impedancia total del motor, ¿no? Entonces, podemos decir tranquilamente que la corriente que va a circular por el estator, vamos a ponerla como I1, va a ser igual a la que circula por el rotor, o sea, I'2. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos que la impedancia total, la corriente que circula va a ser igual al voltaje de línea, al voltaje de fase, V1, dividido entre la impedancia total, ¿no? ZT. Entonces fíjense, ¿cuánto va a ser el valor de V1? El valor de V1 va a ser sencillamente 380 dividido entre raíz de 3, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una red trifásica, la cual está conectada a 380 volts. Por lo tanto, como está conectada a 380 volts, la condición va a ser en estrella. Y en estrella sabemos que el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 del voltaje de fase, ¿no? Entonces, seguimos. La impedancia total, fíjense que R'2, X'2, R1 y X1 están en serie. Entonces, sencillamente podemos sumar todas las reactancias y las resistencias. Ponemos ZT va a ser igual a R1 más R'2 más J, X1 más X'2. Por lo tanto, ZT va a ser igual a 0,4 más 0,7 más J, 2 más 4, ¿no? Por lo tanto, la impedancia total va a ser de 1,1 más 6J. Por lo tanto, tenemos que la corriente de arranque va a ser igual a 380 dividido entre la raíz de 3 dividido entre 1,1 más J6. Por lo tanto, podemos calcular cuánto sería la corriente de arranque, ¿no? La calculamos. 380 dividido entre la raíz de 3 dividido entre 1,1 más J6. Y nos da que la corriente de arranque va a ser igual a 35,97 con un fasor de 79,61 grados, ¿no? Bien, entonces esa sería la corriente de arranque que va a tener nuestro motor, ¿ya? ¿Qué más nos pide? Bueno, en este caso nos pide si el deslizamiento a plena carga, ¿no? A plena carga tenemos un deslizamiento de 0,04. Nos pide calcular la corriente absorbida, o sea, la corriente del estator, la potencia mecánica desarrollada, la potencia que se va a desarrollar en el eje del motor, la velocidad de sincronismo, el par, la potencia absorbida, el rendimiento y el par máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente.
Ahora ya no tenemos un deslizamiento de 1, tenemos un deslizamiento a plena carga de 0,04. Por lo tanto, tendríamos B igual a 0, S igual a 0,04, ¿no? Por lo tanto, ahora va a cambiar la impedancia total, ¿no ves? Ya no va a ser R1 más R'2, sino que va a ser ZT igual a R1 más R'2 más R'C más J X1 más X'2, ¿no? Fíjense que R'C es igual a R'2 sobre S menos R'2, ¿no? Entonces fíjense que esto de acá, R'2 con R'2 se va. Y va a quedar que la impedancia total es igual a R1 más R'2 dividido entre S más JX1 más X'2, ¿no? Algunos autores suelen ponerlo directamente así, ¿no? Y es por este hecho, ¿no? Que directamente lo suman esta R'2 más R'C y va a quedar R'2 dividido entre S, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Bueno, sería R'1 que vale 0,4 más 0,7. Fíjense, aquí una cosa importante. Esto de acá ya está reducida al estator, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya fueron multiplicadas la resistencia del rotor por la relación de transformación de la corriente y la tensión, ¿no? Ya fueron multiplicadas, ¿no? Entonces esta sería la resultante. Bueno, siguiente. Tenemos R'2 va a ser dividido entre S, o sea, el deslizamiento, 0,04, más J, X1 que vale, bueno, 2 más 4, 6, ¿no? 6. Entonces, ZT es igual a, ¿cuánto sería? 0,4 más 0,7 dividido entre 0,04, 17,9. 17,9 más 6J, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto va a ser entonces la corriente de arranque? Bueno, no, en este caso ya no será la corriente de arranque, sería la corriente absorbida. La corriente absorbida, pues va a ser la corriente I1, ¿no es? La corriente I1, que va a ser igual al voltaje de fase dividido entre la impedancia total. O sea, va a ser 380 dividido entre raíz de 3 dividido entre 17,9 más J6. Entonces, la corriente absorbida por el motor, bueno, aquí vamos a conocer 380 dividido entre la raíz de 3 dividido entre 17,9 más J6. Va a salir 11,62 con un fasor de menos 18,53. Muy bien, ¿no? Fíjense que en este caso ya tenemos aquí cuánto va a ser la corriente absorbida. ¿Qué más nos pide? Tenemos que calcular cuánto va a ser la potencia mecánica absorbida. Bueno, la potencia mecánica absorbida, bueno, tenemos que la potencia que va a llegar al rotor, ¿no? Al rotor, va a ser igual a la que va a llegar al eje, ¿no es? ¿Por qué? Porque hemos despreciado cuánto va a ser la potencia mecánica, bueno, las pérdidas mecánicas van a ser cero. Entonces, por lo tanto, la potencia útil que va a llegar al eje va a ser la misma que va a llegar al rotor, ¿no? Entonces, PMI va a ser igual a PU, ¿no? PU, que es la potencia útil, ¿no? Y esto acá es igual al número de fases, por la resistencia de carga, por la corriente que va a circular por el rotor, que vale igual a I1, ¿no es? R'2 al cuadrado, ¿no? Básicamente es pérdida de Joule esto acá. M1, ¿cuánto vale? Vale 3. ¿Por qué? Porque es trifásico, ¿no? Es trifásico. M1 es el número de fases en el estator, ¿no? M1, entonces va a ser 3. R'C, ¿cuánto sería? Vale R'2, o sea 0,7. 0,7 multiplicado por 1 dividido entre 0,04 menos 1. ¿No es? Menos 1. Multiplicado por I'2, que vale igual a I1, ¿no es? O sea, 11,62. O sea, I'2 es igual a I1. O sea, 11,62 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Veamos. 3 por 11,62 al cuadrado por 0,7 por 1 dividido entre 0,04
menos 1, o sea, esto acá, ¿no? Perdón, esto es así, ¿no? No, así sería, ¿no? De esta manera. Ahora sí, correcto. Y P útil, la potencia útil sale igual a 6,806 kW. Muy bien, ¿no? Entonces esa va a ser la potencia útil que va a entregar el motor. Ahora, ¿qué más nos pide? Nos pide cuánto sería la corriente, la velocidad de sincronismo. Bueno, la velocidad de sincronismo, ¿cómo se encuentra? N1 es igual a 60 F sobre P, ¿no? 60, frecuencia 50 Hz, P, pares de polos. Son 6 polos, entonces van a ser 3, ¿no? 3 pares de polos. Entonces, N1 es igual a 3000 dividido entre 3, 1000, ¿no? 1000 RPM. Entonces, la velocidad de sincronismo vale 1000 RPM. Bien, ¿qué más nos pide? Nos pide el par. Sencillo, ¿cuánto sería el par? El par que va a entregar al motor. El par que va a entregar al motor. El par entregado, bueno, el par de la carga, va a ser igual a P útil dividido entre W, WM. Entonces va a ser T, va a ser igual a P útil. ¿Cuánto vale P útil? 6,806 por 10 a la 3. ¿Cuánto vale WM? 2pi 60 por N. No sabemos cuánto vale N, pero podemos encontrarlo. N es igual a N1, 1 menos S, ¿no? O sea, va a ser 1000, ¿no? Fíjense. 1 menos S va a ser 1000 por 1 menos 0,04. 960. 960 RPM. Entonces aquí ¿cuánto sería N? Sería 960, ¿no? Que va a ser el par, no es el par que llega al motor, no es el par que va a entregar el motor al eje, ¿no? Ya sea a la bomba o a lo que esté conectado, digamos. Entonces, 6,806 por 10 a la 3 dividido entre 2pi dividido entre 60 por 960, ¿no? Entonces el par entregado va a ser 67,7 Newton metros, ¿no? Ese va a ser el par entregado por el motor, ¿no? ¿Qué más nos pide? En este caso nos pide ¿cuánto va a ser el par? La potencia absorbida por el motor. Bueno, la potencia absorbida por el motor sencillamente, ¿no? P1 va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el FDP, ¿no? Por el FDP. ¿Cuánto va a ser entonces? P1 es igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea, 380, por la corriente de línea, que era igual a I1, o sea, 11,62. ¿No? I1 que es igual, es la corriente de fase, ¿no es? La corriente de fase es igual a la corriente de fase. Pero la corriente de fase, cuando estamos en estrella, es igual a la corriente de línea. Entonces, por lo tanto, IL vale 11,62. Por el coseno del FDP de menos 18,53. ¿No? En atraso va a estar. No, en atraso. Entonces, ¿cuándo sería? Ya. Raíz de 3 por 380 por 11,62 por el coseno de menos 18,53. La potencia P1 va a salir igual a 7,252 kW, ¿no? Y esta es la potencia absorbida por el motor. ¿Bien? ¿Qué más nos pide ahora el rendimiento? Bueno, el rendimiento es fácil, ¿no? ¿El rendimiento cuánto va a ser? El rendimiento va a ser igual a la potencia útil dividido entre la potencia absorbida por el motor. P útil, ¿cuánto es? 6,806 dividido entre 7,252. Entonces el rendimiento 6,806 dividido entre 7,252, 93,9%. Ese va a ser el rendimiento del motor, 93,9%. Bien. Y listo. Lo último que nos pide ahora el par. Bueno, el par máximo.
Borramos esta parte acá. El par máximo, vamos a dibujar un poquito el gráfico de torque versus ns, ¿no? La velocidad rotor y el deslizamiento. Más o menos el par del motor va a ir así, ¿no? Donde esta parte de acá, remarcada en rojo, correspondería a el funcionamiento del motor asíncrono. Y la parte de verde correspondería a un freno, ¿no? A un frenado del motor. Un frenado del motor. ¿No? El frenado de deslizamiento mayor a 1, ¿no? Aquí el deslizamiento, aquí correspondería al generador, ¿no? Generador. Deslizamiento menor a 0, ¿no? Y aquí tenemos entre 0 y 1, ¿no? Deslizamiento entre 0 y 1, que sería la parte del motor, ¿no? Motor asíncrono, ¿no? Fíjense que el par máximo ocurre en este punto. En este punto tenemos el par T máximo, ¿no? T máximo, tenemos ese punto. Corresponde a un deslizamiento máximo. Ese deslizamiento máximo es diferente del deslizamiento a plena carga, ya no es el mismo. Entonces, este punto de acá corresponde al deslizamiento en el arranque, ¿no? Este punto acá correspondería al deslizamiento en el arranque, o sea, es igual a 1, ¿no? Es igual a 1 y n igual a 0, ¿no ves? O sea, estamos girando a la velocidad de sincronismo. Y este punto de acá correspondería a S0 y N1, ¿no? Bueno, deslizamiento 1, estamos en el arranque, no hay velocidad, perdón. Entonces aquí en esta parte N va a ser igual a N1, ¿por qué? Porque estamos con deslizamiento 0, o sea, no hay una diferencia entre la velocidad impuesta por la red y la velocidad del rotor. Entonces en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un funcionamiento estable siempre que se encuentre en este rango, ¿ya? Cuando trabajamos en este rango, acá, tenemos un funcionamiento estable. Siempre que el deslizamiento esté entre SM y 0, ¿no ves? Más o menos a plena carga, ¿no? Más o menos a plena carga será pues aquí, ¿no? Entonces este deslizamiento a plena carga, SN es igual a 0,04, ¿no? Para nuestro caso, 0,04, ¿no? Entonces en ese punto tenemos a plena carga, en este punto tenemos el torque máximo, ¿ya? Es diferente, ¿no? Entonces aquí tenemos la zona estable, aquí la zona inestable del motor. Entonces, ¿cuánto va a ser la fórmula? Bueno, la fórmula de deslizamiento máximo tenemos, si no me equivoco, R'2 dividido entre la raíz de R1 al cuadrado más XCC al cuadrado, ¿no? Correctamente. Entonces, R'2, ¿cuánto vale? Vale 0,7 dividido entre la raíz de R1, o sea, 0,4 al cuadrado, más XCC va a ser la suma de X1 más X2, o sea, 4 más 2, 6. 6 al cuadrado. Por lo tanto, el deslizamiento máximo va a ser igual a, lo colgamos acá, 0,7 de la raíz de 0,4 al cuadrado más 6 al cuadrado. 0,11. 0,64. Fíjense que es distinto de 0,04, ¿no? En ese punto tenemos el torque máximo. Entonces, ¿cuál va a ser el torque máximo? Bueno, el torque máximo es una formulita súper sencilla. Entonces, ¿no? Podemos calcular también la velocidad a la que va a girar el rotor. ¿Cuánto va a ser? Va a ser n igual a, era 1000, 1 menos 0,11, ¿no? 11,64. Entonces, fíjense que n, ¿no? La velocidad del rotor va a girar a 1 menos 0,1164. 884. O sea, el motor va a girar a una velocidad menor que a plena carga, ¿no ves? Pero con un deslizamiento mayor y por lo tanto con un torque mayor. Entonces, ¿qué tenemos? Que el torque máximo va a ser igual a la fase del estator por el voltaje máximo al cuadrado, por el voltaje de fase al cuadrado, dividido entre 2pi60 por
N1, o sea, la velocidad impuesta por la red, o sea, los 1000, por 2, multiplicada por R1, más la raíz de R1 al cuadrado más XCC al cuadrado. Bien, esa sería la formulita. Vamos a ver si está bien. Correcto, está muy bien la fórmula. Entonces, el torque máximo, ¿cuánto sería? El número de fase, 3. El voltaje, 380 dividido entre raíz de 3 al cuadrado, dividido entre 2pi60 por 1000 por 2 por R1, ¿cuánto vale? 0,4. 0,4 más 0,4 al cuadrado más 36, ¿no? O sea, 6 al cuadrado. Entonces, el torque máximo será 3 por 380 dividido entre la raíz de 3 al cuadrado, 2pi60 por 1000 por 2 por 0,4 más 0,4 al cuadrado más 36, ¿no? 107. 107, ¿no? 107,5 Nm. Y listo, ese sería el torque máximo y esa sería la manera como ustedes resolverían este problema típico del fraile Mora, despreciando la rama paralela del circuito. ¿Bien?